se considera que Estrada Palma fue un personaje negativo en la historia de Cuba, a pesar de que fue el primer presidente de la República, y todas sus estatuas, no sé si quedará alguna, pero que yo sepa, en La Habana fueron arrancadas las estatuas de mármol, y el mármol pues entró al mercado negro, se vendió a los artistas. Los artistas cubanos no tienen almacenes donde comprar mármol, y tallan y venden a privados obras de arte que reciben del mercado negro el mármol robado a las estatuas de la memoria histórica. Esa es la realidad. Incluso todavía queda por allí una imagen, yo creo que tengo una foto, después se la comparto, de Estrada Palma en Santiago de Cuba. Ese gran monumento de mármol fue completamente canibaleado, e incluso cuando retiran su imagen con una, pues, que está en una silla, parte de la silla de atrás con un cincel, la arrancaron para lucrar, ¿no?, con este negocio del mercado negro con relación a los mármoles. No hay, repito, venta al por mayor de mármol, y los artistas siempre andan solicitando mármol, y ese mármol viene del robo de imágenes o patrióticas descuidadas por el gobierno, o del saqueo a los cementerios cubanos. Triste, crudo, pero es la realidad. Y yo, incluso viviendo en Cuba, supe de ese mercado negro, por eso que puedo hablar del tráfico de mármol robado a figuras políticas del pasado y a los cementerios cubanos. Quiero leerle, para comenzar a reflexionar sobre esto, de presidentes. El primer presidente sería este. Vamos a todos los días hablar un poquito, ¿no?, sin cansar, sin ser una polilla de biblioteca. Podemos resumir, ¿no?, los elementos más importantes, más señalados, las luces y sombras de estos presidentes que estuvimos en la República. Esta carta que le voy a compartir es muy importante porque le escribió el general Wood, con la primera intervención, a su presidente Roosevelt en Estados Unidos. Allá le mandó una carta, y esta carta nos dice por completo el carácter de la intervención primera de Estados Unidos en Cuba. ¿Por qué los americanos querían estar en la isla de Cuba? Dice la carta, no completa, esto es un resumen de resúmenes. Por supuesto que a Cuba le queda poca o ninguna verdadera independencia bajo la enmienda Platt. Fíjense ustedes, esto lo está diciendo el militar. Por supuesto que a Cuba no le queda independencia. O sea, por supuesto que a Cuba le queda poca o ninguna verdadera independencia bajo la enmienda Platt. Lo único que lógicamente hay que hacer es lograr la anexión. Esto, sin embargo, requeriría tiempo. Y durante el periodo en que Cuba mantenga su gobierno propio, o sea, se prevé que va a tener un gobierno propio, es muy de desear que pueda contar con uno que propugne su adelanto y mejoramiento. O sea, hay que mejorar a Cuba, sí. Mientras tengan un gobierno ahí entre ellos, hay que mejorar. Dice más adelante, es un país que no puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, o contratar empréstitos, o sea, no se puede endeudar, no tiene la capacidad de hacer deuda, más allá de cierto límite, y tiene que mantener ciertas normas sanitarias, etcétera. Porque es una forma de controlarte, ¿no? Cuando te digo, tienes que lavarte las manos, ya te estoy controlando. Normas sanitarias como medida de control. De todo lo cual se desprende que está absolutamente en nuestras manos. Y creo que ningún gobierno europeo por un momento lo considere que es otra cosa sino una práctica dependencia nuestra. Y como tal, ciertamente que es acreedora a nuestra consideración. Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que pronto y sin duda se convertirá en posesión, y sin duda se convertirá en posesión, prácticamente dominaremos el comercio azucarero del mundo, o por lo menos una gran parte del mismo. Creo que Cuba es una muy deseable adquisición para los Estados Unidos. Fácilmente vale lo que cualquiera dos de nuestros estados del sur, con la excepción de Texas. Y a su debido tiempo tendremos una de las más ricas y deseables posesiones del mundo. Estados Unidos desea quedarse con Cuba. Bueno, aquí dice que los lazos de intimidad especial, que la Asamblea Constituyente fue coaccionada por la aceptación de la enmienda Platt. Todo eso se sabe, pero yo quiero concentrarme en la figura de Estrada Palma. Él nació pues en Bayamo. Él nació, creo que en el 35, ahora no estoy muy seguro cuándo nació, creo que fue en 1835, un 9 de junio o de julio. En el 35 nació en Bayamo, de una familia poderosa, tiene tierras, es terrateniente, y su madre es una gran matriarca,
quiere siempre que él estudie lo más que pueda, que sea no solamente un hombre de tierras, un terrateniente, sino un hombre culto. Y él estudia primero en la casa, luego va a la universidad y finalmente está en España cuando tiene que regresar porque se murió el papá y ya tiene que hacerse cargo de la hacienda, del ganado. Y bueno, la verdad es que él estuvo desde el principio en la independencia. Estuvo en la lucha. Estrada Palma fue uno de aquellos aristócratas que se rebela contra la posesión española, contra la posesión de los Borbones de la isla de Cuba. Y su madre se cuenta, esto habría que discutirlo. Su madre se va junto con él, abandona Bayamo, se va a la Manigua, y esto es un gran carácter épico. Se va con 80 años, camina, se cansa, realmente son sorprendidos por los españoles. La madre es obligada a caminar. Estas son historias no comprobadas, porque es lo que cuenta la madre, que ella caminó por un bosque luego de que uno de los guardias la llevó, la apartó de la cantidad de prisioneros de Bayamo, la apartó. Ella supuestamente, ella cree que va a ser ejecutada por ese guardia y el guardia la deja escapar por la Manigua. Ella camina kilómetros y kilómetros, pero cuando llega a Bayamo, después de varios días, ya llega totalmente agotada y fallece. Y obviamente Estrada Palma nunca perdonó, nunca olvidó que su madre había fallecido por el conflicto con España, contra España. Y la verdad es que Estrada Palma siempre mantuvo no voy a decir el odio, el pensamiento negativo hacia todo lo que fuese español y el acercamiento a los Estados Unidos. Es una realidad. Él también era bastante anticlerical. De hecho, cuando él estaba en el exilio, él tuvo varios exilios, pasó por Honduras, fue el jefe de correos de Honduras, su presidente del momento en Honduras, pues era Conrado Chávez. Conrado Chávez o Coronado Chávez era el presidente de Honduras y recomendado él en su exilio por un familiar de la madre, de apellido Palma, pues él se hace un gran burócrata y vive un cómodo exilio, a veces criticado por algunos exiliados. Se convierte en el jefe. Fíjense ustedes lo que vale la palanca, se convierte en el jefe del Correo de Honduras y se hace amigo de este señor, de Chávez, del Coronado Chávez. Es un presidente de Honduras que hoy en día se le considera un patriota, pero que nació muy humilde y terminó teniendo mucho dinero, como casi todos los políticos que nosotros conocemos del siglo XIX y del siglo XX. Y la verdad es que este presidente es el que le da el dinero después a Estrada Palma para que financie ese gran negocio que él tiene en Filadelfia, de una escuela. Estrada Palma en el exilio hace un negocio con la educación y tiene un colegio muy caro, de alto nivel, que exige una matrícula para aquella época, imagínense, de $300 al mes para entrar en el colegio de Estrada Palma. Pero el gran socio de él fue el presidente, que nació humilde en Honduras, pero se hizo rico. Él se casa con una hondureña mestiza y logra tener una familia que todavía tiene, que yo sepa, descendientes en Estados Unidos. Estrada Palma se niega a regresar a Cuba cuando o sea, él no quiere irse a Cuba, no quiere ser presidente de Cuba ni nada de eso, él no tiene ambiciones de ese tipo, pero la verdad es que la política sí influyó en su decisión de regresar. Y ustedes saben que Estrada Palma, vamos a saludar, Rosa está por aquí, Jorge están saludando. Bueno, dice Rosa, España estaba atrasada, pero todos venían a estudiar aquí, incluido Martí. No, es que esta gente era anti-española, esta gente quería estar con Estados Unidos. Y la verdad que Estrada Palma, pues él participa en el proceso de las elecciones, pero frente a Masó, al general, pero Masó se retira y Estrada Palma no tuvo contrincante. Él se hace presidente de Cuba de una manera muy apoyado por Estados Unidos. Él era un gran civilista. Realmente fue cuando muere Martí, él fue elegido presidente del partido. O sea, él no fue alguien que se impuso. Con la muerte de Martí, él fue elegido democráticamente. Esto en Cuba se ignora. Y también se ignora que era un gran civilista que llevó mucho, hizo que la masa ganadera de Cuba pues aumentara rápido a 1,000,000 y pico, no me recuerdo, que era 1,200,000 cabezas de ganado para una isla con pocos habitantes. Creo que fue o sea, no lo hizo de manera estatal, es lo que facilitó que los ganaderos privados aumentaran su hato ganadero con créditos y ayudó bastante a la recuperación. Hay gente que lo critica por estar tan apegado a la enmienda Platt
y la verdad es que, caballero, Cuba estaba devastada, solo el 10% de la tierra de Cuba estaba cultivada, en Cuba había hambre, enfermedades, en Cuba no se podía hacer nada si no hubiese sido por la línea de crédito de Estados Unidos, y Estados Unidos, que tenía interés en tener, como veo, como leí ahora mismo en la carta de la ocupación militar, se deseaba ocupar a Cuba. Pues Estados Unidos, que había visto como en América Latina los libertadores militares se habían quedado con el caciquismo y habían impedido que Estados Unidos pues tomara posesión del mundo comercial, pues en Cuba se piensa que el ejército sobra. Por eso que lo primero que logra Estrada Palma es que Estados Unidos le dé préstamos y que le apoye en el civilismo. Él y Martí, el Partido Revolucionario Cubano, pues era un partido que financió y apoyó la guerra definitiva, pero que era civilista. ¿No? Había un conflicto entre ellos y los militares, y la verdad es que él siempre decía en su campaña electoral, que fue muy mediocre, porque él decía que no quería hacer gasto de campaña, un hombre muy tacaño, pero que no robaba, eso sí, era un hombre honesto, pero muy conservador. Él creía en el poder del dinero, y de hecho, cuando él estaba a cargo del Partido Revolucionario Cubano en Estados Unidos, pues él dicen que comía un trozo de pan con unas uvas, trataba de no darle gastos al partido, andaba con los codos medio rotos, era un hombre decente, pero muy conservador, y no confiaba para nada en que el pueblo de Cuba fuera capaz de autogobernarse. Por eso que él pide la intervención. Él no soporta a, a los mambises en las armas de nuevo, no lo soporta, tiene un problema con ellos. Incluso ustedes saben que bajo su mandato, pues la Guardia Rural destroza a machetazos a Quintín Bandera. O sea, Quintín Bandera tampoco tenía un buen carácter, era un hombre que había estado en todas las guerras, era un hombre totalmente negro, no era mestizo, era totalmente negro, muy rebelde, y obviamente tenía grandes motivos para odiar a España y a todo lo que significara pues el poder de los ricos, ¿no? Yo creo que Quintín Bandera, incluso cuando se logra la independencia, él no aceptó ningún cargo, era un hombre muy particular que se convirtió en barrendero. Imagínense ustedes, Quintín Bandera fue barrendero en las calles de Santiago, y la verdad es que Quintín Bandera fue matado por la Guardia Rural bajo el mandato de Estrada Palma. No quiere decir que lo mandara a matar, pero eso para que ustedes vean el clima de violencia. Esa Guardia Rural muchas veces eran gente que ya no era la primera vez que cometían un crimen, una generación violenta que se fajaba a espadas, machetazos o a pistoletazos, y la verdad que acabaron con Quintín Bandera, y eso hizo mucho daño. También hizo daño pues la negación de Estrada Palma a ir a la reelección normal en el segundo mandato. Él tenía totalmente el derecho según la Constitución, sin embargo parece como que él saboteaba eso. Él deseaba la intervención de Estados Unidos, como al fin lo logró, hizo una carta de renuncia, dejó un vacío, y Estados Unidos volvió a ocupar a Cuba. Ahí sí ya empezó la gran inversión de los americanos con el Partido Liberal de José Miguel Gómez, ¿no? La verdad es que Estrada Palma, mientras estuvo aquí en Estados Unidos, fue muy eficiente con el partido, le hizo mucha propaganda, usó los medios, logró que en el Museo de Cera de Nueva York estuviera el cuerpo y cara de José Martí Maceo. Él logró que los mambises fueran vistos como imágenes, que el pueblo americano lo conociese, y trabajaba por eso. De las expediciones a Cuba fue muy bueno. Estrada Palma de 54 logró que, bueno, casi todas las expediciones de Estrada Palma, fueron 54 expediciones, sí, solo 6 fracasaron. Logró que Estados Unidos reconociera la beligerancia de la guerra, o sea, que Estados Unidos ya no tomara partido por el gobierno español, como lo había hecho hasta ese momento. Por eso la policía secreta de Estados Unidos todo el tiempo les confiscaba al partido todas las expediciones. De hecho, de las 17 anteriores a que él cogiera el mando del Partido Revolucionario Cubano, de las 17 anteriores, creo que 10 habían fracasado. De 17 expediciones, 10 habían fracasado. Solo 7 habían logrado llevar armas a Cuba. Sin embargo, con Estrada Palma, de 54 expediciones, solo fracasan 6. Así que fue muy eficiente en eso. Logró que Estados Unidos reconociera la lucha de ellos, pero al parecer, para mucha gente fue un servidor de la entrada de Estados Unidos a Cuba. Él se dice, y yo lo creo bastante, que él no creía que el pueblo cubano estaba capacitado para gobernarse a sí mismo. Así que tuvo luces y sombras. La verdad que será pues recordado como el primer presidente de Cuba, y me imagino que algún día vuelvan a recuperarse esas estatuas, aunque están muy deterioradas por el tiempo, aunque se supone que una estatua esté deteriorada por el tiempo, esté
bajo el sol y la lluvia, ¿no? No creo que sea esa la razón, sino que le han roto pedazos para venderlos en el mercado negro. Y obviamente Cuba, que desea tener más soldados que maestros, pues desde el 59 dijo, no, no, este hombre que quería tener más maestros que soldados era un civilista al servicio de la entrada de Estados Unidos y ustedes saben que desde el 59 el gobierno político de los comunistas nunca se ha quitado el uniforme militar, por lo tanto no le podía gustar a Estrada Palma. Por lo de la intervención y por todas estas cosas, Estrada Palma pues pasó a la historia más bien desconocido. No se habló tanto mal como que se le desconoció. Se le desconoció a Estrada Palma. Él sí logró, como quería más maestros que soldados, pues logró que Estados Unidos avanzara en la política esa de involucrarse en la educación de la nueva Cuba que Estados Unidos deseaba pacífica y por eso que también ayudó, por cierto, a que Estados Unidos prestara el dinero para pagarle a todo el ejército y licenciar a todo el mundo y que se acabara la guerra de los machetes. La verdad es que Estrada Palma sí le dio de verdad valor a la educación y el 25% del presupuesto del gobierno se destinaba a ese propósito, a educar a los cubanos. Así que no fue tan mal, pero sabemos que en esa época incluso los cubanos estuvieron bastante sometidos al régimen militar al punto de que si no mandaban a sus niños a la escuela, pues tenían que pagar una multa de 5 pesos a 25 pesos, no menor de 5 ni mayor de 25 por cada día que tu niño no fuese a la escuela. Así que hubo bastante control de la población, aunque la gente a veces piensa que si es para obligarte y quitarte la libertad y es para hacerte el bien, como educar a tus hijos, está bien la intervención. Esa fue la política de Estrada Palma. Él, la verdad, nunca robó ni un centavo y se retiró. Él murió como a los 2 años, se retiró en una finca allá mismo, cerca del río Cauto, y fracasó realmente, ya estaba muy viejo, fracasó en recuperar el hato ganadero. Fíjense ustedes, introdujo a Cuba mucho ganado, 1,000,000 y pico, 1,200,000 o 300,000 cabezas de ganado. Por ahí está, 1,000,000 y pico, de 200 o 300 más que 1,000,000. Muchas más vacas de que las que hoy en día en Cuba, creo que hay 600 a 700,000 cabezas de ganado. Quiere decir que Estrada Palma logró que Cuba, que estaba desbaratada por los mambis y los españoles, tuviera más ganado que lo que tiene hoy en día el Partido Comunista de Cuba. ¿Qué les parece? Así que creo que hizo caminos, hizo la línea de ferrocarriles de La Habana a Santiago de Cuba. Pero sí era un hombre conservador, no robaba, era decente, pero sí era conservador, creía en que los que tenían el dinero, de hecho su partido era el moderado, ese partido se vino abajo con las guerras, la guerrita de agosto, que propició la intervención, y sí fue culpable de la intervención, pero ya les digo, el espíritu general de los que querían bien a Cuba era aceptar la enmienda Pla y la intervención de los Estados Unidos antes que morirse de hambre. O sea, no era real que Cuba pudiera ser libre, como la gente se pregunta a veces si Masó, Bartolomé Masó, que por cierto era de origen catalán, si él hubiera sido un mejor presidente. No se sabe, es una hipótesis si hubiera sido presidente, pero ese hombre estaba en contra de la enmienda Pla, por lo tanto no habría dinero. O sea, si Bartolomé hubiera sido elegido presidente, Bartolomé, eh, quizá hubiera sido un buen presidente, pero ¿qué pasa si no hubiese tenido el dinero de los bancos americanos para recuperar a Cuba, destruida por mambises y españoles? Pues yo creo que hubiera sido un desastre. Hubiera sido un desastre porque ese sí estaba opuesto a la enmienda Platt.